En CE Chile, el informativo de la PYME, a través de nuestras diferentes plataformas, es momento de conversar un tema bastante interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Y para entender un poco más sobre lo que significa la inteligencia artificial, les voy a presentar a quien me acompaña en esta ocasión, Milan Dídara, presidente de la Asociación Gremial de Empresas de Algoritmos Éticos, además fundador y CEO de ENIAX. Milan, un gusto saludarte, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, hola Alfredo, muy bien, gracias. Y gracias por invitarme a participar en la colección empresarial. No, encantado de que podamos hablar sobre este tema, que es un tema que tiene larga data, ¿eh? Porque a veces uno cree que o muchas personas dicen o piensan que la inteligencia artificial tiene corta vida y nos remontamos a décadas. Estuve tratando de buscar, tú me ayudas ahí, Milan. Encontré imágenes, fotos de un matemático en el año ya, creo, 1854, planteaba algunas teorías. O sea, estamos hablando de que esto tiene mucho arrastre. Y creo que la primera vez que se acuña el concepto eh, de lo que es inteligencia artificial fue ya más reciente en el año 1956, más reciente, pero igual muchos años atrás. Así que la inteligencia artificial, Milan, tiene larga historia. Sí, inteligencia artificial tiene larga historia. Yo creo que ah, desde ah, partidas de industrialización y de modernización se pensaba y la humanidad tenía idea de una vez tener y cada vez tener máquinas que son más capaces de hacer de manera autónoma. Yo diría que el primer uso real de principios de inteligencia artificial es el decodedor o decoder de la máquina Enigma de Alan Turing, Alan Turing, donde ya. se, sí, de 1943, 42 o 43, si no me equivoco, donde se usó el mismo principio. Se juntó mucha data y a base de una manera supervisada donde detectaron que parte del mensaje que decía Heil Hitler, a base de eso tiraron gran parte de data y esa parte como esa label supervisada y la máquina logró detectar el mensaje completo. Eso es un primer ejemplo de uso de principios de inteligencia artificial, Oye, donde la máquina hizo algo para que no estaba previamente y explícitamente programada. correcto. Y ahí, bueno, aprovechemos de recomendar esa película a quienes no la han visto, ¿eh? Enigma, Sí, muy buena película, excelente actuación por lo demás también ahí del protagonista. Eh, exactamente. Milan, obviamente, por tu acento, tú eres, por tu apellido, eres serbio. Sí, yo soy serbio. Yo soy ¿Hace serbio, vivo en Chile. cuánto tiempo por acá? Vivo en Chile. Sí, ahora en abril voy a cumplir 10 años. 10 años, una década ya. ¿Y qué te trajo a Sí, una Chile? década. ¿Qué te motivó a venirte a este lado del mundo, Milan? Bueno, yo partí con mi interés de algoritmos y desarrollo de inteligencia artificial hace mucho tiempo, mucho antes de que fundé ENIAX. El año 2011 yo tenía un proyecto que era algo como Spotify antes de Spotify, que era también inteligencia artificial que aprendía del gusto de la gente que escuchaba la música en la radio y con eso lograba clusterizar, o sea, poner gente en grupos que le gustan distintas cosas, no solo el gusto musical, sino como nos conectábamos con sus redes sociales, etcétera, podíamos también detectar de que, no sé, a Alfredo le gustan autos deportivos, le gustan camisas azules, etcétera, y poníamos esta gente en distintos grupos para poder ofrecerles programa que calza con su gusto. Ok, Este año fue nombrado como uno de los 50 mejores del mundo en Washington, en Estados Unidos, en una competencia.
Durante de esta competencia se habló mucho de Startup Chile y de todo lo que el Estado chileno está invirtiendo en startups y en desarrollo tecnológico. Como Serbia es un país lindo, pero económicamente no tan bueno, no existe plata, no había mucho interés de este proyecto que yo armé. Vine acá para formar una empresa. No me resultó con este proyecto. Después de 4 años trabajando en otras empresas acá como desarrollador de software, conocí en ese entonces gerente general de INED, Pablo Izquierdo, y conjunto formamos ENIAX como empresa de inteligencia artificial para automatizar y mejorar todo lo que es comunicación entre pacientes con sus prestadores de salud y viceversa. De acuerdo. Una larga trayectoria con mucha experiencia en lo que es el desarrollo de estos algoritmos que nos ayudan a entender cómo funciona la inteligencia artificial. Fíjate que tratando de entender una definición, busqué literatura y fíjate que me encontré con, déjame ubicarla, acá está. Un artículo mencionaba sobre el trabajo de inteligencia artificial y dice así el autora, uno de los primeros conflictos que tuvo esta disciplina al nacer y aún ahora, es explicar una definición de inteligencia artificial. Si definir inteligencia ya es complicado, aumentarle el adjetivo artificial lo complicó mucho más. Para efectos del artículo que se escribió, ¿cómo lo definen? Que la inteligencia artificial es parte de las ciencias computacionales que se dedica a emular, simular o automatizar las habilidades humanas. Esto quiere decir escribir programas de computadora que se comporten como si fuera un humano. Al menos eso fue en sus inicios. ¿Va por ahí una explicación para entender lo que es la inteligencia artificial, Milan? Sí, si ya estamos tomando películas como referencia, que me gustó, los que vieron película Rain Man, yo diría que el papel que tiene Dustin Hoffman en esta película es lo más cercano a una inteligencia artificial. Es como un humano que tiene un síndrome Asperger y que lo que sabe cómo hacer, lo hace hasta perfección. Calcula muy bien, cuente muy bien, hace todo repetitivo, hace sin cometer casi ningún error. Hasta que llega cualquier cosa que es nueva para él, donde se desespera y acude a alguien, que usualmente es entrenador de inteligencia artificial, para que le ayude y para que le enseñe cómo puede seguir trabajando. De acuerdo. Fíjate que, bueno, el tema de la inteligencia artificial tiene varias aristas. Se habla el tema de la ética, se habla del tema de cuánto más se puede desarrollar la inteligencia artificial, y ahí podríamos entrar ya en lo que es ciencia ficción, que es reemplazar al final al ser humano. Eh, la, yo diría que la base hoy día de la inteligencia artificial es poder reemplazar procesos que ya están sistematizados o automatizados y que permite a la persona, al ser humano, poder cumplir otras funciones que también a él, a la persona, le permitan una mayor especialización. ¿Cómo unir estos dos mundos para poder desarrollarlos de forma armónica, Milan? Yo creo que el mejor uso de inteligencia artificial, que usualmente se da en empresas exitosas y lo más grandes, es una mezcla, un sistema híbrido entre persona y inteligencia artificial, donde inteligencia artificial ayuda a la persona para hacer mejor sus tareas y en una parte de esas tareas le puede reemplazar. Eso por dos cosas. Primero, para inteligencia artificial, todo lo que le llega son puros números. Entonces, lo que podemos perder en caso de automatización completa, que yo personalmente no soy muy fan de esto, es el juicio humano. Juicio humano que contempla empatía y que contempla un grado de ética. Porque por distintos motivos, de distinta experiencia que una inteligencia artificial puede tener de los datos,
puede en algún sistema yo lo tomo porque nosotros como ENIAC estamos trabajando en área de salud, una inteligencia artificial a base de datos que tiene puede decidir denegar o privilegiar personas para su tratamiento en salud, por ejemplo. Lo que pasó en Estados Unidos con sistemas que estuvieron entrenados con mayor parte de datos que son de que fueron de las personas de tipo occidente. Entonces, esos datos en ejecución automática está perjudicando las personas de otras razas, como por ejemplo en detección del rastro o en toma de decisiones. Ese es como el mayor problema que puede existir de parte ética del uso de inteligencia artificial. Y ahí un juicio humano es muy, muy importante. La otra parte que puede existir también como cosa con problemas éticos es como se dice, el mal uso de datos personales de una persona. Que tiene que ver con la privacidad. Que tiene que ver con privacidad y con algunas cosas que nosotros, a base de datos que podemos juntar, podemos detectar de parte de una persona que esa persona no está dispuesta de que se usa para ofrecerle distintas cosas. Unos ejemplos malos de uso de esto es, por ejemplo, el sistema de Amazon, que a base de tus compras antiguas, no solo te propone las cosas que deberías comprar, sino también te está ajustando el precio. Hay muchos ejemplos donde una persona entra con su propia cuenta y para él un producto es más caro que para otra persona porque a base de lo que detecta inteligencia artificial tiene más afinidad para comprar. De acuerdo. Esos son principios que hay que ordenar y Hay que regular ahí, ¿eh? hay que regular. Usualmente las empresas grandes como Microsoft, como Google, tienen ya su propio consejo de uso de inteligencia artificial, consejo ético de uso de inteligencia artificial y ponen reglas adentro esas empresas, pero como en Chile y América Latina todavía no tenemos jugadores y players de ese tamaño, por eso creemos que es bueno tener una asociación gremial donde ojalá participan todos los que están desarrollando inteligencia artificial para que en conjunto podamos tener esta organización como un consejo que va a velar por ética en uso de datos y en uso de algoritmos. Sí, justamente te iba a preguntar eso, Milan. ¿Cómo y por qué se crea esta Asociación Gremial de Empresas de Algoritmos Éticos? Cuéntanos, por favor, un poco la historia de cómo surge esta asociación gremial. Es que yo creo que nuestra asociación, la que más le caracteriza es proactividad. Nosotros partimos creando esta asociación prácticamente en paralelo con la creación de política pública del Estado chileno de inteligencia artificial y de estrategias de uso de inteligencia artificial. Y creemos que es muy importante, tomando en tiempo que la legislación, los leyes y todo, toman su tiempo hasta que se activan y hasta que se ponen, partir ya con algo que nosotros podemos hacer, conjunto con Chile Compras, conjunto con Universidad Adolfo Ibáñez, conjunto con BitLab y en conjunto con otros jugadores como partes de gobierno como Ministerio de Ciencia, poner algunas reglas, no leyes, pero algunas reglas de cómo transparentizar el uso de datos y el uso de algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial para transparentizar este uso en caso de un cliente final.
Lo que pasa es que en Europa eso no se hizo en tiempo y actualmente está por publicarse una ley en España, por ejemplo, donde un humano puede decidir ser atendido por un robot o por un humano. Y todo esto sin educación hacia la gente, sin establecer reglas y poner transparencia, lleva a algo que puede poner en riesgo futuros desarrollos de algo que puede ayudar a la humanidad tanto como puede ayudar a la inteligencia artificial. Porque una persona que no sabe suficiente de inteligencia artificial perfectamente va a optar de ser siempre atendido por un humano y la ley lo va a establecer uh, de que es obligatorio. Y esto puede llevar a de que en España y en Europa inteligencia artificial sea abandonada como desarrollo. Correcto. Fíjate que es tan amplio el campo de la inteligencia artificial con sus distintas también consecuencias, que tenemos que hacernos la idea de tratar de entender, de informarnos, de educarnos, para poder también complementar lo que conversábamos en algún minuto, Milan, poder utilizar esta herramienta, que es la inteligencia artificial, para poder lograr mejores resultados. Pero para eso, como todas las cosas, se tienen que normar, hay que regular. Los actores que están involucrados, ¿verdad?, en el desarrollo de la inteligencia artificial tienen que ser transparentes, le tienen que entregar la información como corresponde a la sociedad, a la comunidad, de los diferentes impactos que puede tener en los diferentes ámbitos de nuestra vida el uso de la inteligencia artificial. Hay todavía zonas grises que hay que de alguna u otra manera transitar con cuidado. Eh, ¿Cómo crees tú, Milan, que en Chile, con la creación, por ejemplo, de esta asociación gremial y otros movimientos más que se están dando, cómo ves tú que se está avanzando en tratar de regular el desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, primero yo destacaría que es muy bueno que esa iniciativa partió de parte de un banco de desarrollo que es Big Lab y de parte de una entidad académica como Universidad de Adolfo Ibáñez, donde todo lo que se hizo hasta ahora en términos de regularización se hizo de manera, yo diría, altamente objetiva, con una mirada buena del sector privado también. Nosotros como iniciativa nacimos como una extensión de este proyecto para dar la voz de las empresas que se dedican en ese desarrollo y para complementar lo que es bueno para el sector privado, yo diría. Además, por otra parte, se sumó el Chile Compra, que no necesariamente necesita una ley para poder poner reglas en momento de compra de algoritmos y de soluciones hechas con inteligencia artificial para el Estado, donde ya con todas herramientas hechas por la universidad, sí se puede ya partir analizando, definiendo y, como diría, clasificando qué son partes que faltan para no restringir, sino transparentizar el uso de datos y de herramientas, que es muy importante. Así es. Sí, eso tiene que estar muy claro. Y yo creo que es muy interesante este ejemplo que tú nos comentas ahí, Milan, de este trabajo colaborativo, de los distintos actores que participan en la sociedad, el Estado, la academia, los privados, como el caso de las empresas que desarrollan inteligencia artificial. Ese es el camino, ¿eh? Por ahí hay que transitar y en conjunto comenzar a preparar los distintos escenarios para también de alguna forma ir anticipándonos a lo que tiene que ser también luego una cosa regulatoria. Recordemos lo que ha estado pasando con con el cobro de impuestos, por ejemplo, para las distintas aplicaciones, que debería haber llegado hace mucho rato, pero como la tecnología avanza tan rápido, pareciera que el tema normativo siempre va más atrás. Así que creo que este es un buen ejemplo de trabajo asociativo, Milan.
Sí, sí, exactamente. Es lo que hemos conversado, lo que estamos conversando ahora. La legislación toma su tiempo y está bueno que tome su tiempo porque hay muchos factores, muchísimos factores que hay que tomar en cuenta para no restringir algo que no debe ser restringido y tampoco olvidarse de algo que tiene que ser restringido, pero con velocidad en la cual se está desarrollando tecnologías hoy día y esa velocidad a punto de que va a ser más rápida cada vez, se necesita un paso previo, según nosotros, y por eso estamos participando como la asociación en ese trabajo. De acuerdo. Finalmente, Milan, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos en el mediano y largo plazo que nos plantea el uso de la inteligencia artificial? Yo creo que el primer desafío es educar, educar y educar y educar para que todos entendemos que de verdad es alcance de inteligencia artificial, que entra en términos de venta de humo y que es como ciencia ficcional. Eso es como primer desafío que tenemos y según lo que tenemos en nuestra asociación, eso debe ser nuestra primera tarea, educar tanto dentro de nuestras organizaciones como por fuera de nuestras instituciones. Y la otra cosa es que hay que entender de que la ciudadanía no debería tener miedo de inteligencia artificial, porque a pesar de que todos creen que inteligencia artificial va a reemplazar humanos y va a reemplazar y va a quitar Puestos de trabajo. puestos de trabajo, yo diría que existen muchas áreas donde faltan trabajadores, mucho, como en construcción, como en cosas de atención a clientes, servicio al cliente como principal, etcétera, donde lo que inteligencia artificial primero va a hacer es compensar esa falta que existe. Y luego de esto va a llegar un tiempo donde la gente que trabaja ahí va a ir especializándose para actuar donde de verdad están generando valor, donde hay que utilizar las habilidades blandas y donde hay que utilizar la empatía, la inteligencia social para poder resolver problemas y dar un servicio de excelencia. Así es. Mucho camino todavía por recorrer. Bueno, Sí, ha sido una interesante conversación. Quiero darte las gracias, Milan, por habernos acompañado aquí en C Chile, el informativo de la PYME, entendiendo un poco más lo que es la inteligencia artificial y bueno, a seguir creciendo con esta asociación gremial para cumplir una de las tareas que acabas de comentar, educar. Hay que educar a la ciudadanía para lograr entender bien lo que pasa con lo que significa exactamente. la inteligencia artificial. Muchas gracias, Milan, por habernos acompañado. Muchas gracias, Rafael. Y ustedes, bueno, espero que también hayan podido seguir esta conversación, interesarse en comprender aún más lo que significa la inteligencia artificial, que puede mejorar drásticamente la eficiencia de nuestros centros de trabajo y hasta aumentar nuestra eficiencia al asumir tareas repetitivas o peligrosas. Piensen ustedes que la inteligencia artificial libera fuerza laboral humana para hacer trabajos que impliquen cualidades inimitables como la creatividad, el ingenio o la empatía. Todo esto ustedes lo escucharon aquí en CE Chile, el informativo de la PYME.